Digo, quien redacta, pues sí, ¿verdad? A lo mejor al leer el boletín se Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. En unos minutos más comenzamos.
Buenos días. Suplico, me disculpen, por favor. Buenos días a todas y a todos. Agradezco su paciencia. Estaba terminando la reunión nacional de seguridad en Coparmex Nacional, un tema que también es importantísimo y estaba abordando temas de Guanajuato. Perdónenme. Y bueno, por respeto al tiempo de todos ustedes y nuevamente una disculpa, me da muchísimo gusto verlos a todas y a todos. Agradecida con Julián porque después de poquito más de 100 días tuvimos un ejercicio acompañados tras bambalinas por el doctor Sergio Mora, quien estuvo de la mano con nosotros en este ejercicio de cómo inducir esta conciencia ciudadana en un tema que no se detiene, que se avecina con más fuerza a través de mayores contagios. Se habla de mayo, pero bueno, el observatorio hoy estará haciendo un alto en el camino en esta iniciativa de comunicación y de información en aras de poder trabajar en la mejora de la conducta y comportamiento en materia de salud de los ciudadanos leoneses. Si me dan oportunidad, me gustaría que Mayra Legaspi dé presentación a nuestras y nuestros invitados especiales de hoy, a quien de todo corazón agradecemos desde el Observatorio Ciudadano de León. Mayra. Sí, claro, maestra, muchas gracias. Pues le damos la bienvenida, además del doctor Sergio Mora y al ingeniero Julián, tenemos con nosotros al doctor José Luis Palacios Blanco. Tenemos a Agustín Trejo Rocha, que es representante de la Universidad Humana Mundial. Tenemos a Paola Lisbeth Franco Jaime, representante del Instituto Tepeyac. Tenemos a Luis Adrián Nache Hernández, representante de STATAC, en el plantel número 12. Y le agradecemos mucho la presencia a la psicóloga Marta Angélica Delgado Luna, presidenta del Colegio de Psicólogos de León. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a nuestros invitados especiales. Un abrazo enorme y bueno, damos inicio a nuestra orden del día. Y por favor, Mayra, ayúdanos presentando el Covímetro Leones. Claro que sí, maestra. Por favor, adelante. Bueno, pues en el día 397 de la pandemia, tenemos en los casos positivos acumulados en contagios al cierre del día de ayer, 43,456 casos, lo que representa una tasa del 271.71. Y respecto a las defunciones, tenemos 3,650 lamentables defunciones, que representa el 8.41 en la tasa por cada 100 contagios, igual al corte de ayer. Por favor, la que sigue. Y veremos las 7 colonias de mayor incidencia de León que estuvimos presentando de forma recurrente. Vemos el barrio de San Miguel con 750 casos confirmados y 45 defunciones. León 2 con 577 casos confirmados y 33 defunciones. León 1 con 550 confirmados y 33 defunciones. Centro con 536 casos confirmados y 34 defunciones. El Cuecillo con 482 contagios y 45 lamentables defunciones. La colonia de Obregón tiene 460 casos confirmados y 38 defunciones. Y finalmente, Vistahermosa, que es un caso peculiar que sin tener los mayores contagios sí presenta el mayor número de defunciones con 53, cuenta con 434 casos confirmados por contagios de COVID-19. El que sigue, por favor. Y bueno, hasta aquí la información estadística sobre contagios. Muchas gracias. Por favor, le cedemos el uso del micrófono a nuestro creador de esta iniciativa, el ingeniero Julián Tejada, en aras de darle agilidad y darles más espacio a nuestros invitados especiales. Gracias. Comenzamos con la información que les preparamos. Como recordarán, el programa se llama Salva León, Póntelo. Nuestra meta es ser la ciudad con menos contagios. Lo que significa eso es salvar vidas,
en aras de todos, salvar empleos, salvar trabajo. Y la invitación era a mantener, y sigue siendo, a mantener las medidas sanitarias, estas 4 fundamentales: la ventilación, el uso del gel, la sana distancia y, por supuesto, el uso correcto del cubrebocas. Y bueno, pues estas cosas vamos a tener que mantenerlas por lo pronto hasta que no estemos todos vacunados. Si haces una pequeña labor con los adultos mayores, lamentablemente es muy pequeña, ahorita la vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Esta gráfica me parece que nos ilustra muy bien el comportamiento a lo largo de estas semanas. Y bueno, es muy gratificante de alguna forma ver cómo literalmente ha bajado el número de contagios y el número de defunciones. Sin embargo, también se aprecia ahí ese brinquito que está dando en la última semana. Ya habíamos llegado a 14 defunciones y andamos en 37. Ese es el peligro que se señala de la Semana Santa, pero además, no solamente de eso, de esta situación que habla de la mutación, pues, del virus, donde tenemos ya hay virus que son doblemente contagiosos y doblemente mortales. Entonces, esto lo único que nos quiere decir es que no podemos dejar de mantener los cuidados. Todavía, muy probablemente, durante varios meses vamos a tener que ser muy prudentes, muy cuidadosos, muy respetuosos, yo diría, de nosotros mismos y del prójimo. Siguiente, por favor. Los vacunados, del total de la población en México, andamos del orden del 9.84. Pues para todos, seguramente estarán de acuerdo conmigo, es una verdadera tristeza. Esto no es más que el resultado seguramente de gestiones mal llevadas, de gestiones donde al cuarto para las 12 andamos buscando comprar las vacunas, y también, ya una vez teniéndolas, un pésimo proceso de vacunación a nivel nacional, y seguimos padeciendo, parece que no aprendemos, seguimos padeciendo y sigue habiendo problemas cada que hay que vacunar a alguien, en el solazo, en lugares inadecuados, perdiendo muchísimo tiempo. Es increíble que no tengamos una logística, o más bien que quienes toman la dirección de esto, porque realmente sí la tenemos los mexicanos y los leoneses y los guanajuatenses, pero quienes están al frente de estos, pues muestren sus incapacidades permanentemente. Siguiente, por favor. Este es el esquema en Guanajuato. Se han aplicado un poquito más de 500,000 de vacunas. Aquí habla del porcentaje de cada una de ellas, lo cual implica que para la segunda dosis van a requerir una proporción similar. Eso seguramente, como ha sido la experiencia, va a ser otra calamidad, porque se les va a hacer bolas las cosas, porque no hay capacidad, no hay las ganas y no hay la forma de que se rodeen de gente preparada. Esto implica que la vacunación global de adultos mayores de 60 es el 72%. Ni siquiera estamos llegando en esto a un número razonable, que podríamos estar hablando de un 95%. Entonces, bueno, pues hay un montón de cosas ahí alrededor de esto. Siguiente, por favor. Las vacunas de primera dosis en León han sido 129,000. Prácticamente todas aplicadas a adultos mayores. Bueno, pues sigue siendo del orden del 10% de la población, ¿verdad? Es sumamente bajo, porque nada más se ha aplicado a adultos. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es la gráfica de un montón de seguidores del Observatorio Ciudadano que se sumaron a esta campaña. No es más que una muestra, la verdad es que son muchísimos más. Algunos de los que están aquí presentes ahorita en esta sesión en Zoom, y no tenemos más que agradecerles y decirles que a lo que aspirábamos era a que de esto se convirtiera en una cultura. Creo que no lo hicimos mal, creo que hemos ido ganando, creo que esta baja de contagios y de defunciones ha sido muy favorable. Seguimos con una altísima mortalidad, que es una vergüenza a nivel mundial. Pero bueno, creo que cada uno de nosotros, los que nos hemos hecho responsables de esto, seguimos haciendo nuestra labor y lo vamos a seguir haciendo hasta que termine esto. Muchísimas gracias.
Adelante, por favor. Empezamos con nuestros invitados especiales. Por favor, Mayra, la que sigue. El doctor José Luis Palacios Blanco, además de un extraordinario ser humano, además de un extraordinario académico, es un extraordinario jefe, impulsor de los liderazgos femeninos. Creo que él es una de las personas que le ha apostado desde hace muchos años a este tema y que además en este compromiso de ciudadano es muy importante para nosotros hoy en este cierre de campaña. Y bueno, pues, doctor, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Te abrazo a la distancia. Gracias, querida Rocío. Amigas, amigos, les felicito por esta iniciativa que me ha platicado también Julián. Y considero que este tipo de indicadores son muy útiles, pues, para que nosotros podamos como sociedad estar enterados. Y también aquí lo importante, indispensable, es cómo construir estas redes para que esos indicadores se comporten de otra manera. Todos los que veo que ustedes hacen en el observatorio, como los de pobreza, la mirada ciudadana sobre estos asuntos de pandemia. Y por eso, pues, me congratulo de que nos inviten a tener estas miradas también ciudadanas y fortalecer el trabajo que hace el observatorio. Considero que la situación de la pandemia, aunque estadísticamente se encuentra a la baja, en un escenario pronto del regreso a clases y a la mirada de 6 semanas de las elecciones, que también es otro desafío que tenemos para que el Instituto Nacional Electoral pues les convenzamos a los ciudadanos de que voten a pesar de la pandemia. Pero en resumen, diría que el desafío es cómo construir proyectos que salgan de nuestro corazón, de nuestro bolsillo, de nuestras redes, para que las condiciones de igualdad entre toda la gente que vive en León pues sean mejores, ¿no? Los resultados del INEGI y los mismos de CONEVAL pues muestran el tamaño de este desafío. Con el cambio de autoridades también veo que va a ser importante hacerles ver lo que viene, y por eso pues les echo porras a este ejercicio ciudadano de hacer análisis y hacer medición sobre lo que está pasando en nuestra querida ciudad. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues como siempre, un honor tenerte con nosotros y daremos entonces la siguiente invitación a nuestro siguiente interventor, por favor. ¿Sí? ¿La que sigue, por favor? A nuestro consejero del Observatorio Ciudadano de León, extraordinario doctor y también muy queridísimo amigo también. Bienvenido. Gracias, Rocío. Gracias. Eres muy correspondida, y al mismo que todos mis compañeros del Consejo del Observatorio. Es un honor pertenecer a este consejo. Saludos a todos los que están en esta reunión. Qué bueno que nos acompañan y qué bueno que seguimos con esta preocupación. A Julián, felicitarlo, ya lo hemos felicitado muchas veces, pero es tan tenaz y persistente que gracias a él tenemos estos eventos que estamos cumpliendo los 100 días. Cuando inició la pandemia, yo creo que la mayor parte de los médicos no teníamos claro cómo se iba a presentar. Estuvimos viviendo los ejemplos europeos, nos preparamos para eso, para lo que venía aquí. Y pues bueno, aún cuando lo empezamos a vivir, yo creo que todos confiábamos en que de alguna manera como sociedad íbamos a responder. La respuesta ha requerido de más participación. Vemos las cifras que se acaban de presentar, que se acaba de presentar el Observatorio Ciudadano, y las vemos en todos lados. Siempre que haya un muerto de cualquier causa, siempre va a ser un problema como sociedad. Sobre todo cuando es una muerte evitable. Si las muertes de enfermedades naturales, por decirlo de alguna forma, o degenerativas, también pudiéramos intervenir ahí. Hay países que han puesto ejemplo en la medicina preventiva, en este tipo de enfermedades que han existido a través de la humanidad o que las aceptamos como normales, entre comillas. Sin embargo, una pandemia es todavía el ejemplo de muchas cosas que podemos evitar. A mí sí me
Me preocupa el hecho de que México como país sea de los 3 países donde más contagiados ha habido, donde más muertos ha habido, y el estado de Guanajuato y en particular León, muy representativo de esto que sucede en todo el país. A mí me da mucho gusto, sí me da gusto ver que sí hemos avanzado, vemos ya, al principio yo en las reuniones aquí del observatorio insistía en que como en el transporte público no se veía ningún cambio en los tianguis, en todos estos procesos de prevención, o sea, algo tan simple como usar el cubrebocas y mantener la sana distancia. Sin embargo, el número de casos nos hace ver que no ha sido suficiente. Nos hace ver que todavía hay muchos ciudadanos que no hemos entendido y a lo cual los invito a participar. Yo invito a todos los que estemos aquí que sigamos, aunque cansemos, insistiendo en nuestras familias, insistiendo en nuestros vecinos, insistiendo en nuestros lugares de trabajo, porque la costumbre nos hace romper esas líneas. Ahorita yo estaba con una de mis asistentes y veo que ella, que ya padeció COVID y todo, ella trae el cubrebocas, pero sigue la costumbre cotidiana de agarrar con la mano el cubrebocas encima de la boca, que esa es una forma de contaminarse la mano. Son cosas cotidianas, simples, pero que todavía yo en mis pacientes veo, estoy en el consultorio, y aunque ya es mucho menos los que se quitan el cubrebocas en el consultorio, es que inmediatamente yo les digo, ya son pocos, la mayor parte de la gente sí ha avanzado, ha tomado conciencia. Sin embargo, debemos de seguir insistiendo porque estamos ahorita en una prueba demasiado importante. Si después de la Semana Santa y del puente previo no vemos una incidencia estadística importante, podríamos ver una pequeña ventana de luz en que podremos ver esto. Nos faltan 2 semanas más para poder, si no pasa eso. Sin embargo, ya nos presentó Julián las gráficas, cómo vemos que esa caída ya, afortunadamente, de casos, esa caída ya se horizontalizó y va un poquito hacia arriba. Ojalá no sea, hay que verlo como un foco rojo, hay que seguir insistiendo en la sana distancia, hay que seguir insistiendo en las reuniones familiares. Ahí es donde es muy, muy importante. Creo que los seres humanos ya no podemos estar confinados, pareciera que ya fuimos incapaces de estar en nuestras casas y probablemente sea muy humano esto, yo creo que sí, pero si vamos a convivir, hay que reunirnos en el patio de la casa, en el jardín, en la cochera o hasta en la banqueta. No podemos reunirnos en un lugar cerrado. Hace poco yo tuve una reunión con compañeros de otro tipo de actividades y me llamó un poquito la atención que estuvimos en un lugar donde un lado del rectángulo del lugar de reunión tenía una ventana amplia. La mayor parte de mis compañeros me decían que era un lugar ventilado. Me llamaba mucho la atención que se sentían tranquilos porque en ese rectángulo, solamente en un lado, había una ventana así como de 2 metros. Y les dije, esto no es un lugar ventilado. Un lugar ventilado es lo que más se acerque a estar abajo de una palapa y sin paredes alrededor. ¿Sí? Entonces, ok, vamos a asistir a restaurantes, vamos a asistir a cafeterías. Tenemos que estar en lugares que estén prácticamente al medio ambiente. Eso es algo muy importante. En las reuniones familiares igual. Hay que reunirnos en la parte de afuera de la casa. No podemos estar en las salas. La mayor parte de las casas mexicanas son casas que nada más tienen una ventana, ¿sí? Entonces, o 2 ventanas, o a lo mejor pueden abrir una puerta y hace corriente de aire, pero vamos perdiendo, no debemos de perder en familia. Suponemos que nuestros abuelos, nuestros hijos o nuestros hermanos no son factores de contagio. Entonces, aquí somos todos absolutamente. El único ente natural que no hace diferencias en este mundo, en este universo, es este virus. Y creo que es la mayor parte de los factores biológicos, como ciertas bacterias. Hay bacterias que sí son más persistentes o infecciones en diversos niveles económicos y sociales, que por las costumbres o la cultura se facilitan más. ¿Sí? Por eso también
me parece preocupante. Y ahí sí se hacen diferencias, con el virus no hace diferencias. Vimos ya en las estadísticas, la vacuna es simbólica. No podemos suponer... Eso media hora, una hora, Erika. No podemos Voy al banco y después... No podemos suponer que el hecho que se esté vacunando ya debemos relajarnos. No podemos suponer, porque la vacuna todavía no existe biológicamente hablando en el efecto de la pandemia. La vacuna todavía no ha dirigido las estadísticas hacia otro lado y así como vamos, nos vamos a tardar todavía muchísimos meses, si es que no años, ¿sí? Entonces, ojalá esto vaya mejorando. Siempre debe tener uno la confianza en que las personas responsables de estos procesos tan importantes tengan o terminen por tener conciencia que esto es un problema de salud muy importante. Otra cosa que también invito yo a los ciudadanos, repito, con sus familias, con sus subordinados, con sus jefes, con sus amigos, con sus vecinos, aparte del cubrebocas, que ya mencioné, aparte de la sana distancia, es convencer a estas personas que están renuentes a vacunarse. Todavía yo recibo muchas llamadas donde me dicen, es que como ves mi mamá no se quiere vacunar, es que como ves, ¿qué le digo? Yo he hablado personalmente con ellos, algunos los he convencido, otros no. Las redes sociales han favorecido mucho a la invasión de noticias falsas, noticias que lo único que provocan es temor, ¿sí? Aún la vacuna de AstraZeneca, que en muchos países ya la prohibieron, en particular, a mí me pusieron AstraZeneca, los de León nos pusieron AstraZeneca, no tengan temor. Las estadísticas de las complicaciones de la vacuna AstraZeneca son muy bajas. Las complicaciones prácticamente habría que comparar, pero a lo mejor es el mismo riesgo de morir atropellados aquí en López Mateos si no nos fijamos al atravesar, ¿sí? No hay que tener miedo a todo esto que se dice de las vacunas. Esto ha existido en la administración de medicamentos y en la historia de la humanidad. Siempre ha existido estos efectos colaterales y sin embargo no por eso debemos de seguir usando medicamentos, procedimientos quirúrgicos, todos los procesos de salud. Es importante que nos vacunemos todos. No importa que otros países estén deteniendo ciertas marcas de vacuna. Sus razones han de tener y estoy seguro que justificables. Pero nosotros tenemos que vacunarnos. ¿Cuál vacuna? La que sea. La que nos toque. Porque aparte ni siquiera lo podemos decidir. Pero ya incluso estas vacunas que tienen una aparente eficacia baja del 50%, eso significa nada más que si te da la enfermedad, el otro 50% no te va a dar tan grave, ¿sí? Si te falla la vacuna, de todos modos, es muy probable que pases por un catarro, una gripa, dolor de garganta, un cuadro febril y que no termines en hospitalización. Aquí, si las vacunas no están evitando la enfermedad, estas vacunas que se habla de baja eficacia, sí están evitando las hospitalizaciones y los cuadros graves. Eso es muy importante en la conciencia de todos los ciudadanos que nos demos cuenta. Se están evitando las vacunas, todas, el 100%, evitan los cuadros graves que pongan en peligro la vida, ¿sí? Por otro lado, ojalá aprovechemos la pandemia para cuidar nuestra alimentación. Yo aprovecho para hacer promoción también en contra de la obesidad, pues, de que aprendamos a comer y hacer ejercicio, porque esto también nos protege. Las personas, la mortalidad mayor, sabemos, es en obesos, diabéticos, hipertensos, todo esto está relacionado con una mala nutrición y con el sedentarismo. Hay que tratar poco a poco de hacer una vida sana cada vez más. Si no estamos acostumbrados a hacer 2 horas de ejercicio diario, lo cual también me parece excesivo, no malo, pero excesivo para la mayor parte de la gente que no está acostumbrado, pues sí podemos unos 30 minutos cada tercer día salir y activarnos físicamente poco a poco. Las amas de casa y todas las personas que trabajan dicen, es que yo mi trabajo subo y bajo escaleras todo el día. No, eso no es ejercicio. Eso no, eso es mejor a estar acostado o sentado, sí. Pero no, hay que dedicar por lo menos 30 minutos cada tercer día. Y bueno, concluyo. Sana distancia, por favor, promocionarlo entre todas nuestras redes, entre todos nuestros allegados. Uso de cubrebocas, lavado de manos a cada rato lavado de manos y promocionar que se vacunen
los cuadros de edad, los grupos de edad que les vaya tocando. Y un llamado a las autoridades, no porque sea médico, es increíble. Repito, en el Hospital General, y lo digo no porque esté mi hijo ahí nada más, a los médicos internos y en todo el país no se les ha vacunado a los médicos internos, es increíble. El grupo de médicos internos del Hospital General de aquí de León, el 70% de ellos se ha infectado. Una jovencita de 22 años estuvo grave con problemas neurológicos. Vacunaron a todo el mundo y no los han vacunado a ellos, que siguen recibiendo pacientes, que se encargan del trabajo y la talacha más dura de un hospital, que si bien son jóvenes y teóricamente no les da tan grave, no los ha vacunado. Es otro de los grandes errores de este programa de vacunación. ¿Sí? Todos tenemos derecho a la vacuna, sí. Pero bueno, se había planeado en cierta forma y no se ha cumplido. Entonces, pues bueno, un llamado en estos puntos que puse. Un abrazo y gracias por permitirme participar en esta reunión. Muchísimas gracias, doctor. Y de la mano de todas las recomendaciones que tú acabas de hacer, que parecieran tan obvias, tan de sentido común, es fundamental generar hábitos en los hogares, las figuras de la madre y del padre de familia, que tengamos presente esta responsabilidad, que somos los impulsores de estas decisiones, y de la mano con lo que tú acabas de decir, antes de cederle el uso de la palabra a nuestros estudiantes, a Agustín Trejo y a Paola Lisbeth, me parece que en estas recomendaciones la gran aportación que nos puede dar hoy la maestra Marta Angélica Delgado Luna, que es presidenta del Colegio de Psicólogos de León, será fundamental y que va a ir concatenado con tus recomendaciones, y a quien le agradecemos enormemente su presencia, el estar con nosotros, y gracias, doctora. Adelante, maestra, por favor. Me parece que trae problema. Ok. Adelante, por favor. Gracias, gracias, maestra. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Felicito al Observatorio Ciudadano por esta campaña que nos involucra y nos cuida a todos y todas. Agradezco mucho la invitación. Les comparto que, bueno, todo el mundo sabemos que a principios de este año pasado, el mundo se vio sorprendido por la propagación de este virus y las muertes que generaba, y esto nos cambió la cotidianidad, nos cambió la vida. Sabemos también por la historia que las pandemias, que ha habido varias pandemias, pero que hemos salido adelante. Hoy es un enorme desafío y justo como se comentaba anteriormente, tenemos que ocuparnos, tenemos que hacer cosas. La Organización Mundial de la Salud nos ha planteado, en el caso de la educación, que esta es una catástrofe generacional que puede hacer perder y desperdiciar un potencial humano incalculable. Y en este sentido nos ha comentado la ONU que ha afectado el cierre de escuelas a 1.600 millones de estudiantes de todas las edades y en todos los países, con repercusiones inmediatas y a largo plazo. Claro que se han implementado soluciones y alternativas, sin embargo, en el campo de la educación, las afectaciones también son contundentes, no solo para los estudiantes, también para los docentes y sus familias. En el caso de los docentes, ha habido una situación que les plantea enfrentarse a una educación de emergencia, sin estructura ni capacitación. Esto que ha implicado que les ha confrontado con sus habilidades y conocimientos en relación a la tecnología, lo que ha provocado un impacto, especialmente en los docentes con mayor edad que no están familiarizados con las tecnologías. En el caso de las familias, lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos vivido, la gran dificultad para el grueso de la población de tener acceso a un Internet con capacidad y calidad, y además contar con los equipos suficientes para que sus miembros de familia, sus hijos e hijas en situación de escolaridad puedan acceder no solo a la televisión en esta estructura que se planteó, sino también a las plataformas que les permiten enviar tareas, por ejemplo. Los padres de familia hoy tienen un agotamiento emocional y físico porque ellos, sin ser docentes y sin haber estado preparados para ello, han tenido que sustituir al profesor, a la par de generar sus actividades cotidianas, sean laborales, sean las actividades domésticas, que por sí mismo también implica un gran desgaste. En el caso de los alumnos,
Además de la dificultad de aprender en casa, el exceso de tareas, la dificultad de contar con ayuda de primera mano para dudas y apoyos en la elaboración de trabajos que en ocasiones han sido excesivos, ha generado una dinámica difícil para favorecer el aprendizaje. Recordemos que la escuela no es nada más aprender contenidos, son espacios en donde se logra transmitir, conectar y fomentar habilidades para la vida. Los alumnos hoy día echan de menos convivir, estar con los amigos, sentirse parte de una comunidad. Necesitan para su desarrollo en cualquiera de las etapas de este desarrollo evolutivo la convivencia e incluso tener cierta distancia con la familia para ampliar sus experiencias de socialización, lo cual es fundamental. Y esto también lo brindan sus iguales, sus pares. En este sentido, la pandemia está impactando el futuro a corto, mediano y largo plazo del desarrollo de los estudiantes. Los impactos psicológicos que ha afectado a los alumnos la pandemia tienen que ver con algunos eventos. Por ejemplo, se ha elevado el nivel de estrés debido a que se han tenido que adaptar a nuevas demandas como consecuencia del cambio de docencia presencial a telemática. Se han tenido que adaptar a un cambio de su lugar habitual de aprendizaje. Esto es, hoy ya no es el aula, hoy es la casa, con todo lo que implica. Esto es, estos distractores. En ocasiones la mayoría de los alumnos o estudian en su recámara o en el comedor. La recámara con todo lo que implica. Esta posibilidad de somnolencia, esta posibilidad de distractor. La casa, el comedor, con los ruidos, con el tránsito, con los olores, todos ellos son distractores para un adecuado aprendizaje. Se han realizado estudios ya también a nivel internacional como nacionales, en donde se han evidenciado los efectos de la pandemia. Número 1, dificultad para dormir durante varios días o prolongados, alteraciones ya de sueño. Experimentan cansancio y frustración debido a la excesiva carga de trabajo, a la falta de habilidades, en este sentido, tecnológicas en muchos de ellos, y las carencias en la adaptación a las circunstancias actuales. Presentan niveles superiores de estrés, ansiedad y depresión. Afectaciones psicosomáticas, asociabilidad, apneas, en los estudiantes mexicanos en concreto, en un estudio que ya se ha realizado en la Universidad de Guadalajara e incluso en el Tecnológico de Monterrey. Ha habido una disminución de la respuesta a la presión en nuestros alumnos. Importante también es que los grados más altos de estrés lo ocupan las mujeres. Y esto da cuenta porque además las mujeres, las estudiantes mujeres, al estar en casa, de alguna manera se ven impactadas también porque se les incluyen las labores domésticas. Se incrementaron los casos de síndrome de estrés postraumático, de confusión e irritabilidad que agravan la estabilidad mental. Y de manera muy concreta, en la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, se reportó el 6% de estudiantes que solicitaron apoyo o asistencia psicológica. Los eventos, básicamente, por sentimientos profundos de tristeza, enojo o hastío. Sabemos que los estresores son parte de la vida, pero en esta situación de pandemia se ha exacerbado. Los desafíos son globales y en todas las áreas en lo que respecta al sistema educativo, sistema de salud, sea físico o mental. Por ello se requieren respuestas concretas para disminuir las afectaciones actuales y futuras que nos está dejando ya esta experiencia disruptiva. El Colegio de Psicólogos de León pone a disposición una línea de atención psicológica para estudiantes y docentes, para contención y herramientas para el control del estrés y la regulación emocional, producto de este afrontamiento de la pandemia. El teléfono al que los estudiantes y docentes pueden acceder sin costo, es gratuito, es el 477-259-7988. Recordemos que para el caso de depresión, ansiedad o intentos suicidas, existe una línea de atención de salud de la Secretaría, que es el 800-290-0024. Quiero terminar citando que esta situación que vivimos, solamente vamos a salir de ella construyendo común unidad. Recordemos que afrontar esta pandemia es un asunto de todos. Resguardar y apoyar a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes es una tarea de la tribu, de nosotros como sociedad, en nuestro conjunto. Los niños y niñas y adolescentes
los jóvenes, son de todos y todas. No es del vecino, no son solo nuestros, son de todos. Y solo en conjunto vamos a poder mitigar lo más posible el daño emocional generacional que está provocando esta pandemia. Los invito a que hagamos posible la resiliencia en esta experiencia, afrontándola, superándola y saliendo transformados positivamente de esta situación. Muchas gracias por su atención. Maestra Angélica, parece que me describió, no sé si alguien más identificó la descripción, pero dije, yo, puras palomitas de todo lo que usted iba diciendo en mi persona, en lo que ven mis alumnos. Gracias por compartir esta información, porque pareciera que eso no es relevante y justamente esa es la parte sustantiva que va a modificar conductas, acciones y resultados el día de mañana de esta dinámica familiar, dinámica social, que si no ponen atención las autoridades, se puede convertir en un problema mucho más grave. Y ayer decían algunos expertos que lo peor que puede pasar es que ante problemas de estas magnitudes no hacer nada, se torna todavía mucho más grave la problemática. Entonces, justo es que tanto ciudadanos, como usted lo menciona, como las propias autoridades, caminemos juntos en una nueva estrategia de resiliencia, de buscar un mecanismo de esta reconstrucción de la dinámica social, apoyando particularmente a los grupos vulnerables como son los niños y los adolescentes. De verdad, muy, muy importante todo lo que usted abonó junto con el doctor Sergio. Bienvenida siempre. Esa será su casa y la estaremos invitando en otros momentos porque creo que también hay que reforzar este tema fundamental, el tema del regreso a clases, la importancia de trabajar con niños y adolescentes. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Y cerramos esta intervención con dos jóvenes a quienes les pido que nos reduzcamos a 1 minuto porque si no, los señores de la prensa, aunque siempre están atentos y agradezco que estén con nosotros, tienen que cubrir otros eventos y por tanto esta intervención de Agustín Trejo, le pido por favor que seamos breves. Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal? Muy buen día, muy buenos días. ¿Se ve mi cámara? Sí, ¿verdad? Sí, Agustín. Ok, voy a tratar de ser lo más breve posible porque creo que es un tema muy importante y para analizar. Entonces, primero que nada, agradezco mucho la participación. Damos inicio a este tema. ¿Podría darle a la siguiente, por favor? Bueno, el tema es el impacto de la pandemia generada por el COVID-19 en la educación. Vamos a sentar las bases con algunos datos. Siguiente, por favor. Como sabemos, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, suspendió las clases para 33 millones de estudiantes. Mande, perdón. Hay que ser muy breves y rápidos porque tienes escasamente 1 minuto, por favor. Gracias. Ok, perfecto. Entonces tengo muy poquito. Ok, bueno, entonces no leamos datos. Vamos a adelantarnos un poquito. Yo quise tocar el tema del educacionismo, no sé si podamos adelantar hasta donde dice educacionismo, que es la parte donde habla de la doctrina capitalista que genera la creencia de que la educación lo resuelve todo. ¿Por qué puse esta parte del educacionismo? Porque creo que la ONU y muchos, pues la SEP y todos nosotros creemos que debemos invertir en la educación y hacer esfuerzos grandes para que no se vea o no afecte tanto el rezago educativo que estamos teniendo. Por ende, yo creo que el problema urgente a nivel nacional es darnos cuenta que hay personas con una desigualdad social, que los datos lo muestran. Ahí traigo unos datos, me encantaría decirlos, pero pues tengo muy poquito tiempo. Pero mi propuesta, o al menos lo que yo quise analizar, es que por más que sea una buena escuela y por más que se tenga un buen método educativo, los niños con oportunidades más escasas o que están en situación más vulnerable, tienen que tener una calidad de vida mejor. Es por eso, y siguiente, porque la verdad me agarró en curva y no sabía que tenía tan poquito tiempo,
que yo creo que mientras hacemos más inversiones al sistema educativo y no arreglamos el problema de desigualdad, estamos desperdiciando la inversión que hacemos en la educación, porque si la calidad de vida de las personas no mejora fuera de la escuela, no pueden aprovechar la calidad educativa que pudieran tener. Por eso es que creo que esta emergencia sanitaria se tiene que tomar como una oportunidad para analizar el sistema en el que vivimos, modificarlo, invertir en programas que luchen contra la desigualdad social y mejoren la calidad de vida de los más vulnerables, porque son los más afectados, y poder cambiar los números drásticamente, porque son 8.8 millones según la INEGI los alumnos que pues perdieron el ciclo escolar 2021. Entonces, me gustaría que diera siguiente a la presentación. Yo me despido con esta frase, lo dejo a su análisis, que la mayor responsabilidad de los privilegiados es tener la dignidad y pelear por la dignidad de los subalternos. De mi parte, pues sería todo. Quise tocar este tema porque lo considero importante y es otra de las vertientes que nos dan la oportunidad de analizarnos como sociedad y de mejorar como sociedad ante esta terrible pandemia. Pues yo fui Agustín Trejo y les agradezco mucho la invitación. Agustín, un placer y gracias por aportarnos. Sin duda, hay temas, hay multifactores que están incidiendo para que esta pandemia esté generando una condición menos favorable en términos económicos, pero sobre todo en términos sociales, que era lo que decía la maestra Angélica. Y hablar de desigualdad, ciertamente la pandemia no señaló quiénes tienen más ni quiénes tienen menos. La pandemia no respetó aspectos económicos. Afectó y murió el rico y murió el pobre. Afectó al quien tiene educación y a quien no tiene nada de educación. Lo que sí es importante entender es, como tú lo decías, ¿qué debemos de aprender de esta lección como sociedad? Y que necesitamos autoridades federales, estatales y municipales con mayor sentido de humanismo y sobre todo con mayor responsabilidad social, porque dicho por organizaciones mundiales que México pudo haber evitado 190,000 muertes si hubiera habido una actitud y una acción acorde a las necesidades. Lo mismo hubiera pasado en Guanajuato y lo mismo hubiera pasado en las 7 colonias que son las mismas durante toda la pandemia, que no mejoraron su condición, su conducta y su forma de vida. Y ese es un tema que preocupa porque habla de un aspecto sociocultural grave que hay que cambiar. Y la educación, Agustín, siempre será el enfoque y el camino para el desarrollo económico, social y de bienestar en general para cualquier sociedad. No hay que minimizarla. La educación es fundamental. Claro, claro. Sí, gracias. Y cerramos con Paola Lisbeth Franco Jaime del Instituto Tepeyac. Lisbeth, lo mismo, perdónanos, un abrazo enorme. Sí, es que muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y todas. Soy Paola Lisbeth, estudiante de bachillerato del Instituto Tepeyac de León. Y bueno, como ya repitieron anteriormente, es una situación que puede tener bastantes oportunidades si lo vemos desde puntos diferentes. Como por ejemplo, no es de la manera más como correcta de aprender el usar los dispositivos tecnológicos, pero hubo un gran avance en ello. Y pues tanto maestros como alumnos aprendieron otra modalidad de comunicación. Cambiaron una rutina un poco radical y el hecho de que se convirtiera la casa, que era un lugar como de distracciones, vivencia, todo lo que era para pues dejarse, ¿no? En un lugar para estudiar, pues
simplemente fue algo complicado y pues crearlo un hábito ahora es aún más complicado. Perdón, tengo todas las ideas revueltas por la falta de tiempo, pero está bien. Pero aún así logro como rescatar esa parte sensible de tanto docentes como de las escuelas, en la parte que hay comprensión y empatía tanto a todas las situaciones que se dieron y cambiaron durante la pandemia. Por ejemplo, los gastos limitados o no sé, también la prolongación de tiempo en trabajos, tareas, la comprensión en problemas familiares, personales o de medios de comunicación, de conexión. Todo ello que pues aún así obstaculizan el emprendimiento en casa. Es algo muy humano y pues Liz, tocaste dos temas importantísimos. Sí, perdón. El impacto en la violencia familiar y hablaste del tema de la conexión, que sin duda ha sido uno de los factores que ha impactado, como lo decía recientemente también Agustín, que ha impactado en la educación y que no hemos podido avanzar de manera importante en el aprendizaje. Te agradecemos muchísimo porque estos son dos problemas que las autoridades no pueden perder de vista y que tenemos que estar atentos a trabajar en temas de prevención para el tema de la violencia y en la gran apuesta de los siguientes candidatos a que nos digan cómo van a resolver el tema de la conectividad, porque ahorita ya tenemos algunas preguntas de Televisión Azteca, Televisión Azteca, donde están haciendo justamente una pregunta y ahorita vamos a darle lectura. Gracias, Liz. Y para terminar, Luis Adrián, creo que nos faltaba un alumno. Bienvenido, representante de la CETAC. Gracias. Adelante. Sí, Adrián. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, creo que desde que empezó esta pandemia a todos nos ha afectado de alguna manera, ya sea familiar o personal y bueno, creo que tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido y lo que ha tenido en el impacto en la educación, creo que ha sido más grave porque hemos tenido esos problemas de aprender desde casa y nosotros siempre hemos creído que aprender en clases presenciales ha sido mucho mejor. Y creo que también está de nuestra parte hacer un esfuerzo por aprender, aunque no es nuestra obligación. Hay que poner de nuestra parte, aprender y saber cuáles son esos errores que estamos cometiendo a la hora de estar estudiando, porque también cada uno tiene sus propios problemas en casa y también cada persona tiene sus propios problemas, pero realmente nosotros hay que darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo y simplemente aprender de ellos. Ahorita que estamos en casa tenemos el tiempo de hacer muchísimas cosas, aunque también tenemos esa carga de un trabajo muy excesivo. Simplemente aprovechar el tiempo. Qué padre que planteese esta problemática con esta claridad y con esta opinión, sobre todo porque pues, son de los grandes afectados. Muchas gracias, Luis Adrián. Y si me dan oportunidad, damos inicio a la lectura de las preguntas que tenemos aquí. Me dice, y hay pregunta para José Luis Palacios Blanco, para el doctor Mora y también para la maestra que nos hace el favor, la maestra, nuestra invitada psicóloga, Angélica. Me dice, soy de TV Azteca. Ay, perdón, es que se me mueve de repente esto. Dice, ¿el uso de cubrebocas será permanente o será usado por algunos meses? ¿Cuál es su perspectiva, doctor Mora? Sí, yo creo que aún no podemos saber si pareciera esa tendencia a ser permanente. Pero mientras no esté controlado, el uso, ahorita nos dimos cuenta de cómo el universo es una unidad, ¿verdad? Que lo decían, parecían los místicos, ¿no?
Ahorita nos dimos cuenta que lo que respiramos es respirar lo que está respirando el otro que está a nuestro lado. Entonces, yo no puedo asegurar que vaya a ser permanente. Lo que sí creo que debemos, que sí tiende a ser permanente, es abrir ventilaciones en casas, en empresas, en oficinas, que haya más ventanas, que haya orificios donde entre y salga el aire. Trabajar menos, la convivencia no debe ser tan cercana, salvo a lo mejor con los familiares. Debemos de mantener la sana distancia. Y por lo menos yo creo que un año más, o me atrevería a decir 2 años más, el cubrebocas lo vamos a seguir usando. Ingeniero Julián, ¿hace falta cultura en este sentido de usar cubrebocas? ¿Y qué invitación le haríamos a la gente que debe de tomarse en cuenta de lo que hemos compartido el día de hoy? Sí, Rocío. Yo creo que todo este asunto es esto que mencionaban los muchachos y lo que tú estás diciendo, el asunto cultural, el asunto de educación, son fundamentales. Me parece que, como también lo señalaron, el hecho de que particularmente la ciudad tenga una mortalidad muy grande y tuviera contagios también muy fuertes y en todo caso, si no logramos controlar esto, habla mal de nosotros. En ese sentido, o sea, claro que tenemos que apostar a la cultura del uso correcto del cubrebocas, como lo dice el doctor, por el tiempo que sea necesario. O sea, no es un asunto de ya me cansé, es un asunto de respeto, es un asunto de educación, de ahí que claro que tenemos que apostar a un aspecto cultural. Me parece que esta labor del observatorio iba en ese sentido, de aportar una parte de este compromiso y hacerlo socialmente, porque me parece que en la medida en que más caemos en conciencia, se va generando esta cultura de la que señalas. Entonces, claro que sí, es un asunto cultural y creo que habla mucho de la sociedad, de acuerdo a los resultados que tuvimos y los que vamos a tener más adelante. Hablan de eso. Gracias. Gracias. Maestra Angélica, ¿cómo ha visto el comportamiento de los candidatos a la alcaldía de León en cuanto a medidas de prevención y no tener eventos masivos? ¿Cuál sería como su invitación como psicóloga en este tema? Me parece muy importante que sean candidatos o la gente en lo general, sí tenemos que seguir siendo muy prudentes. Ya han comentado los compañeros, el doctor, también el ingeniero, lo fundamental que en los lugares en donde tenemos contacto con otras personas tengamos estas medidas de prevención. Y me parece que es algo muy, muy desafiante el día de hoy, los actos que se están haciendo políticos en lo general, que tendrían que tener ciertas condiciones de separación, ciertas condiciones de concentración y tendrían que explorar otras áreas preferentemente, como los medios, por ejemplo, el Internet, redes sociales. Tendríamos que pensar en la priorización de algunas medidas para evitar la concentración. Desafortunadamente, cuando hay cierto tipo de actos políticos, no todo el mundo usa las medidas de precaución y estos se convierten luego en núcleos de contagio. La invitación es pensar en estas otras alternativas. Gracias, maestra. Y doctor Mora, ¿considera que la autoridad electoral y o sanitaria del Estado debería ser más enérgico para verificar que sí se cumplan los lineamientos anti-COVID establecidos? Sí, por supuesto. Si algo que yo he visto es la falta de supervisión. Yo creo que esto ameritaba incluso hacer brigadas permanentes de parte de las autoridades de salud en todos los restaurantes, en todos los lugares públicos, en las calles, y no hemos visto mucha presencia de la autoridad. Me parece que ha faltado muchísima promoción y también ahorita la autoridad electoral creo que debería enfocarse, todavía tiene tiempo de hacerlo, porque eso lo puede empezar a hacer a partir de mañana, ¿no? Sí, nos ha faltado mucha presencia de la autoridad en el control de la pandemia. Muchas gracias, doctor. Pues les agradezco muchísimo a la maestra Angélica, al doctor Sergio Mora, a Julián con esta iniciativa, a Mayra Legazpi, que es la encargada de toda la logística de preparar estos escenarios, pero sobre todo a la prensa, que nos ha hecho el favor de acompañarnos
semana a semana desde principios del mes de diciembre y que agradecemos y que no dejaremos el tema en el tintero. Hoy nos ocupa también otros temas como son el ejercicio que vamos a hacer con nuestros candidatas y candidatos a alcaldes o alcaldesas de León y que estamos ya apostándole en una gran iniciativa que estará impulsando el Observatorio Ciudadano de León y que estaremos convocando a los medios. Al igual que a los estudiantes, les invitamos, maestra Angélica, al igual que los estudiantes, el próximo 20 de mayo haremos una reunión virtual donde plantearemos a los alcaldes esta inquietud que tenemos de humanismo, de un trabajo por la sociedad y en este sentido buscar una forma de innovar una administración municipal en temas de salud, en temas económicos, sociales, de inclusión, pero sobre todo que también se dé la movilidad social. Hay muchos temas en el tintero que deberemos de abordar. Les mandamos un abrazo. Gracias, niños. Gracias, Agustín. Gracias a cada... Ya se fue. Gracias, Luis Adrián. Gracias. Se nos fue nuestra niña Lisbeth, pero le mandamos un abrazo también. Y bueno, pues estaremos en comunicación. Y gracias a todos. Feliz día. Feliz semana. Nos vemos pronto. Gracias.